Good morning, everyone, and welcome to Montclair State University. This is our Latin American course, Perspective on Latin America, LALS 201, Section 1. Thank you to all the students for being here, and the Department of Spanish and Latino and Latin American Studies. We thank them a lot. And today is a special class because we have the honor of having with us the Ambassador of Bolivia to the United Nations Organization. So he's going to talk to us about Bolivia. I'm going to translate when he talks, so I am not a professional interpreter, but this will be like a teach-in on Bolivia to learn about the indigenous peoples of Bolivia and about the changes that are going on today in Bolivia, in all the spheres, political, economic, and social. We will tie that to our course. And Bolivia is clustered in the middle of the continent. Bolivia was founded in 1825 by the Marshal Antonio José de Sucre. He named it Bolivia in honor to Simón Bolívar. Bolivia had been subjected to so many coups d'etat, about 190 coups d'etat since 1825, until the year 2006, when Evo Morales Ayma, the presidential candidate of the party and social movement MAS, Movimiento al Socialismo, Movement Towards Socialism, they won the election with 54% of the electoral vote. And after that, he was re-elected in 2009 with an astounding 64%, and he was re-elected in 2014 and in 2019. There was a coup d'etat in 2019. Evo Morales and his vice president, Garcia Linera, they had to leave the country, and a de facto government, a dictatorship, was installed there for 1 year. After that, in 2020, October 18, new elections were held, and the indigenous candidate, the MAS candidate, Luis Arce Catacora, won the election with 54% of the electoral vote. So in this context, we have invited Ambassador Diego Pari to talk to us about the indigenous people of Bolivia and what is going on in Bolivia today. Ambassador Pari was ambassador to the Organization of the American States. He was Vice Minister of Higher Education. He also was an advisor for framing the new constitution of Bolivia. They discussed that for 2 years, and they wrote a new constitution in 2009. And he was the chancellor, it is to say, the foreign affairs minister during the coup d'etat. Now he has been appointed to the United Nations as an ambassador, and today at Montclair State University, we really have the honor, the pleasure of receiving Ambassador Diego Pari. Please help me welcome Ambassador Diego Pari. Thank you very much, Professor Valentin. Thank you very much, all of you.
I would like to be there with you, but I know the university is a little far from here. Voy a hacerles el conversatorio en español porque creo que voy a poder transmitirles de mejor manera todos los contenidos que quisiera compartir con ustedes. I'm going to talk in Spanish because it seems to me that is the best way I'm able to transmit to you the knowledge I want to share with you. Y creo que será también una gran oportunidad poder compartir con ustedes parte de la historia de Bolivia, parte de lo que ha vivido Bolivia y parte también de lo que es la cultura y la esencia boliviana. So it will be a great opportunity to share with you the history of Bolivia and part of the culture in Bolivia. Pues para mí será también un honor poder escuchar los comentarios, poder escuchar los planteamientos que ustedes tengan y aquello que a ustedes les guste conocer de Bolivia y también del trabajo que hacemos acá en Naciones Unidas. It will be an honor for me to hear your comments and all the questions that you have about Bolivia and to inform to you about the work that we are doing here in the United Nations. Pues yo quisiera empezar este conversatorio mencionando y destacando que en el mundo en general no estamos en tiempos similares hace 10 años o 5 años atrás. Son tiempos diferentes y ustedes lo han vivido como estudiantes, como profesores en la misma universidad. I would like to start this conversation and reminding that in the world today, we are not in the same way that you used to be 10 years ago. I know you have lived this as students in the university. En ese sentido, debemos percibir que a lo largo del planeta, la COVID-19 ha generado una serie de crisis, no solamente una crisis sanitaria, sino paralelamente a la crisis sanitaria, se ha generado una crisis económica, se ha generado una crisis social y en muchos otros países también ha generado crisis política. We have to perceive that COVID-19 not only has brought us a sanitary crisis, but also a political, economic crisis in all the parts of the planet, and that is perceivable in other parts of the world. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Lo que está sucediendo es que los países, los gobiernos han decidido destinar todos los recursos económicos disponibles para poder superar la crisis sanitaria. Eso What is happening today in the world is that all the countries, they have decided to use all the monies in order to finish with the sanitary crisis. Esto ha impactado en la economía, ha impactado en la vida de la gente, en lo social, pero también ha impactado en los grandes objetivos que tiene la humanidad. This has caused an impact on the people, this social crisis, and it has also made a huge impact in the objectives that humanity has. Y entre estos grandes objetivos que tiene la humanidad, justamente están la lucha contra el cambio climático, está la Agenda 2030. And in this struggle of the humanity is the struggle against the climatic change and the Agenda 2030. Estamos ante una clara evidencia de que la Agenda 2030, las 17 metas que se han planteado los países del mundo, no van a ser cumplidos al año 2030. We are now at a point where we know that the objectives of Agenda 2030, the 17 objectives brought out by the countries working this, are not going to be fulfilled. Ya antes de la pandemia, había un retraso en la implementación, en el avance en cuanto a las metas 2030. Ahora, después de la pandemia, aún la posibilidad de que se cumplan estos objetivos es más complicado.
Before the pandemic, there was a doubt that the objectives of the Agenda 2030 were going to be fulfilled. And now, after the pandemic, it is even more difficult that the objectives be met. Pues también en lo relacionado a cambio climático, uno de los temas fundamentales para la humanidad, si bien el Acuerdo de París se ha firmado en el año 2015, hasta la fecha no se han logrado avances importantes. The Agreement of Paris was signed in 2015, and we are just waiting to see what's happening. Hasta la fecha no se tiene grandes avances. So far, there are not great advancements. Esto nos muestra que estos objetivos, estos temas que son de interés más allá de otros temas también, como la seguridad, como la paz, como la seguridad alimentaria y otros temas que acompañan, no estamos logrando avanzar de manera significativa. We are not advancing in a significant, in a meaningful way in other topics as security, in food, and peace in the world. Es en ese sentido que pues ahora tenemos importantes desafíos como humanidad de poder acelerar los avances en cambio climático, de poder acelerar el tema de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, el tema de poder fortalecer las democracias, de poder fortalecer la aplicación de los derechos humanos a lo largo del planeta. It is really a huge task that in which we are embarked in order to develop sustainable development, the climatic change, and other social and economic programs of this agenda for the humanity. Latinoamérica y el Caribe es parte del planeta, es parte del multilateralismo, es parte de lo que es parte de Naciones Unidas, y en ese marco también estamos comprometidos con estas metas. Latin America and the Caribbean is part of the multilateralism, is part of the United Nations, and in this sense we are committed with those objectives and goals. Pero es importante decirles también aquello que está sucediendo en Latinoamérica y el Caribe, pues en este momento hay un fraccionamiento entre dos visiones diferentes de desarrollo, dos visiones diferentes de cómo se debe hacer la gestión política y la gestión del desarrollo de nuestros países. It is important that you know what's going on in Latin America today, that there are like two paths, two visions of how to achieve development in the area. Hay un grupo de países progresistas que hacen mayor énfasis en temas de desarrollo, en temas de fortalecer la base productiva de las comunidades, de la sociedad en su conjunto. There is one path followed by progressive countries that they want to strengthen activities in development, in the production, in all the activities of the production and welfare for the people. Pero también hay otros países, otros gobiernos que priorizan fundamentalmente el fortalecimiento de la base económica productiva empresarial de sectores, digamos que son fundamentalmente empresariales en los países para poder impulsar su desarrollo, para poder impulsar su economía como país. Well, there is the other path formed by countries which are interested in an economy base. They want to develop more their economic trust in order to strengthen
their countries. Y eso ha dificultado que tengamos una integración latinoamericana y caribeña fuerte. This has made it very difficult that we have a very strong integration in Latin America. Dentro de la OEA tenemos dificultades como países, ya que la OEA no ha sido un organismo transparente, un organismo que haya ayudado a los países, sino más bien un organismo que se ha confrontado con los países. Inside the Organization of American States, we also have difficulties because the OAS has not been a transparent organism. It has not helped very well the country, but sometimes they have come into confrontations with the countries. Después yo ya les explicaré cuál ha sido el rol de la OEA en el caso boliviano específicamente. Later on, I will explain you what the role of the Organization of American States has been specifically in the Bolivian case. Pues la CELAC es un foro multilateral muy importante, pero todavía está empezando a relanzarse, está empezando a fortalecerse. Todavía le falta tener una institucionalidad para poder trabajar mejor con los países. As far as CELAC, the community of states of Latin America and the Caribbean, it's another organization very important, but it needs to develop more in order to achieve the integration of all the countries of Latin America. Ya a un nivel mucho más cercano hacia Bolivia, tenemos, por ejemplo, el Mercosur como otra organización. El Mercosur está compuesto por Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y Bolivia es uno de los países que está en proceso de ingreso a este importante organismo internacional. Now there is also Mercosur for the commerce, the integration of commerce in South America. It is formed by Paraguay, Brazil, Uruguay, Argentina, and Bolivia is doing all the steps in order to join this organization. Pues también tenemos la Comunidad Andina, donde participamos Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. We also have the Andean community, Comunidad Andina, in which the participating countries are Ecuador, Colombia, and Bolivia. Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia. Pues el organismo que integra a Sudamérica es UNASUR, pero lamentablemente por los problemas políticos que hay en la región, Mercosur a la fecha está sin funcionamiento. The organism that integrates South America is UNASUR, the unity of the nation of the South, but unluckily it is not working very well now. Porque hay diferencias políticas en los países sobre diferentes temáticas. Because there are political differences in the countries, they have different demands. Pues a este contexto complejo en materia de integración, obviamente se suma los problemas que hay bilaterales entre países. Ustedes sabrán que hay dificultades en este momento, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela. Hay dificultades entre otros países. Hay también un tema pendiente entre Chile y Bolivia. Entonces, estos temas aún complejizan más la relación de los países a nivel de Latinoamérica. On the top of this context, there are also problems in bilateral relations among some countries in Latin America. For example, the problems between Colombia and Venezuela, Chile and Bolivia, and this type of affairs complicates more the situation of Latin America. A partir de esta pequeña contextualización, ahora paso a hacer referencia a lo que sucede en Bolivia. And we will take this brief context
And I'm going now to make a reference to what's happening in Bolivia. Pues ustedes seguramente han leído, Bolivia es un país que nace como estado, que nace como república en el año 1825. You might have read that Bolivia is born as a state, as a republic in the year 1825. Cuando se crea la República de Bolivia, obviamente es el resultado del levantamiento de líderes criollos, mestizos en ese momento, y también de líderes indígenas que finalmente logran la independencia de Bolivia por parte de España, porque pertenecíamos a un virreinato de España. When the independence of Bolivia is achieved, it is mainly done by leaders belonging to the criollos, the Creoles, and also mestizos and indigenous people. And they were part before of the viceroyalty of Peru and then of La Plata in times of Spain. Pues a partir de ese momento se intentó construir una sociedad que integre a indígenas o no indígenas, pero además había que reconocer que en Bolivia, desde el nacimiento de la República, Bolivia tenía una mayoría de representación indígena, una mayoría de población indígena. Since that moment on, there were attempts to integrate the indigenous people in the societies, but we have to recognize that Bolivia always had a majority of indigenous peoples. Durante toda la etapa republicana se tuvieron diferentes momentos complejos, pero en esta oportunidad quisiera destacar dos momentos muy importantes en la historia boliviana. Along all the Republican life of Bolivia, there were very complex moments, but I want to emphasize two very important events in the history of Bolivia. Pues primero el año 1952, cuando se da un primer cambio trascendental en la historia boliviana. It is the year 1952 when a very transcendental and important change takes place in the history of Bolivia. Pues los indígenas, a pesar de haber participado en la independencia, en la búsqueda de la independencia del Estado, no participaban en los asuntos, en las decisiones de los del Estado. The indigenous peoples, even though they struggled to achieve the independence of Bolivia, they were not participating in the benefits of the state. A partir de ello, es que en el año 1952 se da por primera vez la entrega de tierras a los indígenas, se permite pues participar en elecciones, por ejemplo. Since the year 1952, it is lands are distributed to the indigenous people, and they also grant them a participation in elections. Tuvieron que pasar casi otros 50 años para que se dé nuevamente un nuevo proceso de levantamiento en el país, una nueva presencia de los movimientos sociales, de los movimientos indígenas en Bolivia para impulsar un nuevo cambio. It had to happen 50 years in the history of Bolivia after that, after 50 years, in order to produce another comeback of the indigenous peoples in Bolivia. Es así que en el año 2005 llega a la presidencia Evo Morales Ayma como representante de los movimientos sociales, del movimiento indígena. It is in this way that in the year
2005, Evo Morales Ayma wins the presidency of Bolivia as a representative of the indigenous movements and of the social movements in Bolivia. Él asume el gobierno en el año 2006 y obviamente uno de los primeros temas, una de las primeras acciones que se lleva adelante es la convocatoria a una asamblea constituyente. He won the election in the year 2006, and one of his first achievements was to call for a constituent assembly. La asamblea constituyente, pues, ha sido el espacio donde nos hemos reencontrado todos los bolivianos, indígenas, no indígenas, profesionales, no profesionales, empresarios, gente de base, para poder rediseñar el país que queríamos tener. This convention, the Constituent Assembly, is the space where all the movements in Bolivia have converged. Indigenous peoples, professionals, entrepreneurs, and other peoples from the society. Fue una asamblea representativa, una asamblea que recogió la opinión de todos los bolivianos y las bolivianas. It was an assembly that collected the feelings of all the Bolivians at that time. Pues en el año 2009 oficialmente entra en vigencia esta nueva constitución. In the year 2009, officially, the new constitution starts operating. Y pues en esta constitución lo que se hace es reconocer la existencia y pues que los pueblos indígenas son parte fundamental del Estado plurinacional de Bolivia. Se reconoce como Estado plurinacional, que significa reconocer la diversidad que existe en nuestro país. So in this year 2009, through this constitution, the indigenous peoples are recognized as part of Bolivia. And it is the basis of the plurinational state of Bolivia, the dignity in Bolivia. El concepto de lo plurinacional significa reconocer la diversidad de culturas, la diversidad de religiones, la diversidad en la economía y reconocer las diferentes visiones que hay en el país. The concept of plurinational entails to recognize the diversity that is in the country, diversities of cultures, of habits, of languages, all the diversities of nationalities that are in the country. Pues en Bolivia existimos 36 pueblos indígenas que ahora somos parte de la estructura del Estado. In Bolivia, there are 36 indigenous peoples, and now they are part of the state structure. Como ustedes se dan cuenta, ha tenido que pasar pues cerca a 200 años para que finalmente las mayorías, para que finalmente quienes son los dueños del territorio, finalmente puedan ser reconocidos por un Estado y puedan ser parte de un gobierno. You realize it is a period of about 200 years that have passed in order to the owners of the lands to recognize the diversity of the peoples. Para que las mayorías, en este caso hay una mayoría indígena, sean reconocidas y sean parte de las decisiones de Estado. It is in order that the majorities be recognized and be part of the state. Durante 14 años, obviamente, durante casi 14 años, Evo Morales impulsó diferentes programas, proyectos, diferentes acciones que beneficiaban no solamente al movimiento indígena,
sino que beneficiaban al fortalecimiento de Bolivia como un Estado que sea capaz de poder tener una mejor posición en Latinoamérica, en el mundo. During 14 years, Evo Morales brought a lot of social programs in Bolivia, and those programs benefited not only the indigenous peoples, but all the segments of the society in order to achieve a more strong state in Bolivia. Pues la Asamblea Constituyente significó el cambio estructural en cómo se estableció el Estado. The Constituent Assembly, to write the Constitution, it was meaningful because it dealt with the structure of the state, the way in which the structure of the state changes and how it was structured since that point on. Pero también se tenía que cambiar la estructura de la economía y para eso llevamos adelante una nacionalización de los recursos naturales y de las empresas estratégicas. But it was also important to change the structure of the economy. And for that, they changed the possession of the natural resources and of the strategic industries. Para que sea el Estado quien administre estos recursos naturales y estas empresas estratégicas. In this way, the state was going to be the administrator of the natural resources and of the strategic industries. Para que los recursos que generen estos recursos naturales y empresas estratégicas lleguen a cada uno de los bolivianos. In this way, the resources generated, the revenues generated by these natural resources and strategic enterprises are going to reach to each one of the peoples in Bolivia. Pues en 14 años se construyeron muchísimas carreteras, escuelas, hospitales, se le entregó recursos económicos a los niños para que puedan ir a la escuela, para garantizarles la escuela, se entregó recursos a los adultos mayores a través de bonos y se entregó también recursos a las mujeres en gestación. So during these 14 years, a lot of resources were handed in to women, to adults, to kids, so that they went to school. Hospitals were built to improve the health systems, schools for the kids and everyone, roads and infrastructure. Pues esto permitió que Bolivia fuera uno de los países que más se destacara en el mundo. And this made possible Bolivia to be one of the countries more advanced, more distinguished in the world. Pues, por ejemplo, reducimos la extrema pobreza de 38.2% a 15.2% en solo 10 años. For example, we reduced extreme poverty from 38.2% to 15.2% in only 10 years. Redujimos también la desigualdad entre ricos y pobres. We also reduced the inequality between rich and poor. Pues garantizamos para que la gente, para que los niños y las niñas vayan a las escuelas. La deserción escolar era solamente del 1.5%. And we guarantee with all the resources that the kids went to school. And the scholar absenteeism was only of 1%. Logramos que Bolivia sea declarada país libre de analfabetismo. We achieved that Bolivia be declared a country free of analphabetism, illiteracy. Pues estos cambios obviamente no gustó a ciertos sectores políticos del país.
These changes did not lie to certain political sectors of the country. Pues veían que los indígenas, los obreros, los mineros, gente que históricamente estuvo al margen del Estado, hoy tenía mayor presencia, pero además estaba tomando decisiones. They saw that the indigenous peoples, the workers, the miners, people who were marginalized from the main events of the history in Bolivia, now they were taking decisions. Y obviamente también intereses extranjeros, países extranjeros y pues empresas transnacionales atentaron contra nuestra democracia. And obviously foreign international countries and transnational enterprises, they didn't like our changes. Justamente entre ayer y hoy, podríamos decir, hace 2 años, se daba un golpe de Estado en Bolivia. We could say that 2 years ago, there was a coup d'etat in Bolivia. El 10 de noviembre obligaron a renunciar a Evo Morales. November 10, 2019, Evo Morales was obliged to resign. Pues este fue un golpe de Estado donde participaron países extranjeros, gobiernos extranjeros, participó la OEA, participó la policía y participó también las Fuerzas Armadas. This was a coup d'etat where participated foreign governments, the Organization of American States, the police force, and the armed forces. Los que acompañaron a los sectores opositores, a los sectores de derecha en Bolivia. And the right wing in Bolivia joined to this list of participants. Pues en ese sentido, generaron una gran convulsión social bajo una mentira de que hubo fraude electoral en el país. In this context, a great convulsion, social convulsion was created, and the lie the lie was disseminated in the sense that there have been fraud in the country. Hasta el día de hoy, ellos no han podido demostrar una sola papeleta de votación donde se haya modificado el resultado de la votación. So far until today, these participants in the coup d'etat have not been able to demonstrate an alteration of a single paper in the roll call for the elections. Pues claramente la policía boliviana actuó en contra del presidente constitucional, las Fuerzas Armadas actuaron en contra del presidente constitucional, cuando la Constitución boliviana dice que las Fuerzas Armadas y la policía no deliberan, solamente obedecen órdenes. It is very clear that the police force and the armed forces participated against the constitutional president of Bolivia, notwithstanding, without disregarding that the Bolivian Constitution affirms that the police forces and the army cannot be involved in this type of affairs. Pero además, la señora Áñez, que fue la presidenta de facto, asumió ilegalmente la presidencia. Besides this, Ms. Áñez, who was the de facto president, she illegally assumed the presidency of Bolivia. La Constitución boliviana es muy clara. Dice que cuando renuncia el presidente, asume el vicepresidente. Cuando renuncia el vicepresidente,
asume la presidencia del Senado. Cuando renuncia a la presidenta del Senado, asume la presidenta de la Cámara de Diputados. The Bolivian Constitution is very clear. It states that when the president resigns, the job goes to the vice president. When the vice president is not there, the job goes to the president of the Senate. And if the president of the Senate is not there, then it goes to the president of the law chamber. La señora Áñez era la tercera vicepresidenta del Senado. Ms. Áñez was third vice president of the Senate. Por lo tanto, no le correspondía asumir en sucesión la presidencia. She was not entitled to assume the presidency. Y ella no convocó a ninguna sesión del Senado, no convocó a ninguna reunión de la Asamblea Legislativa para poder asumir como presidenta. And she did not call to any session, any convocation to the Senate or the lower chamber in order to assume as a president. Pues el mismo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice claramente que la señora Áñez se autoproclamó presidenta de la Cámara de Senadores y posteriormente se autoproclamó presidenta del Estado. The report from the Inter-American Commission for the Human Rights states that she proclaimed herself as president of the state. Pues por donde se quiera ver, hay un claro golpe de Estado en lo sucedido en Bolivia. As we see it, anyway, there is a very obvious and clear coup d'etat in Bolivia. Y los otros participantes en este golpe de Estado es la OEA, porque la OEA elaboró un informe para respaldar justamente lo que los partidos políticos de derecha afirmaban de que hubo fraude en el país. It is singular the participation of the Organization of the American State because they elaborated a report to demonstrate the right-wing theory that there was fraud in the elections in the country. Ahora hemos invitado en diversos momentos, en diversas oportunidades a la OEA a que pueda presentar ante las autoridades judiciales, a que pueda presentar a otras autoridades su informe para defender, y hasta la fecha no responde la OEA. We have invited the OAS to the judicial authorities, to other authorities, to answer our questions, but they have not responded so far. Pues ya existen otros 7 informes que justamente cuestionan este informe de la OEA. Lo hizo la Universidad de Massachusetts, lo hizo la Universidad de Harvard, lo hicieron otras universidades, otros institutos de investigación que demuestran claramente que la OEA se inventó datos, pero además no usó ningún método estadístico para poder hacer su reporte. There are about 7 reports clarifying this participation, these reports of the OAS, the University of Massachusetts, Harvard University, and other institutions demonstrate how the Organization of American States invented data in the report that they wrote for this issue. Este informe fue un informe absolutamente político para apoyar el golpe de Estado que se estaba gestando en Bolivia. The report of the OAS was absolutely a political report in order to support the coup d'etat that was taking place in Bolivia. Y fue un reporte realizado por su secretario general Luis Almagro.
It was a report written by the General Secretariat of the OAS, the General Secretary Luis Almagro. Pues el pueblo boliviano ha superado este momento de crisis política. Tuvimos durante un año al pueblo movilizado en las calles y en las carreteras. During a year, the people of Bolivia were mobilized in manifestations in the streets, in the roads, all along the country in Bolivia. El gobierno de facto sacó a las Fuerzas Armadas y a la policía para reprimir al pueblo. The de facto government brought the armed forces and the police forces to repress the people. Como resultado de esa represión, hemos tenido 38 muertos, 800 heridos y más de 2,000 detenidos. As a result, a consequence of that repression, we have had 38 dead, more than 800 injured, and about 2,000 people arrested. Pero la fuerza del pueblo ha sido la mayor fortaleza que ha tenido nuestro proceso de transformación en Bolivia. Well, the strength of the people has been the best resources that have had the integration in Bolivia. Ha pasado un año y hubo elecciones finalmente el 20 de octubre del año 2020, el 18 de octubre del año 2020. There were elections finally again on October 18, 2020. Pues en estas elecciones no pudo presentarse Evo Morales, pero presentó un candidato alterno, el presidente Luis Arce Catacora, que fue elegido y hoy ejerce como presidente. During these elections, Evo Morales, the past president, was not able to be present, but he supported a candidate, Luis Arce Catacora, who was elected as president of Bolivia. El presidente Luis Arce Catacora ganó con más del 55% de los votos de los bolivianos. The elected president, Luis Arce Catacora, won with more than 55% of the Bolivian electoral vote. El que le sigue en la votación logró el 28%. The candidate who came second achieved 28%. O sea, hay una diferencia entre el primero y el segundo de más de 27 puntos. The difference between both of them, the first and the second, is more than 25 points. Pues esta es una demostración, primero, de que el proceso electoral en el año 2019 fue legítimo. This is a demonstration that the electoral process in the year 2019 was legal. Y pues es una demostración además de que no hubo ningún fraude electoral. And it is also a demonstration that there was no electoral fraud. Porque el partido del presidente Morales en el año 2019 ganaba con 47% y en el año 2020 ganó con 55%. Because the party of the ex-president Evo Morales was winning in the year 2019 with 47%, and the same party in the year 2020 won with 54%. Pues ha pasado un año desde que ha asumido la presidencia el presidente Luis Arce Catacora y hoy Bolivia ha logrado controlar la pandemia. There is a year since Luis Arce Catacora was elected president, and the government has been able to control the pandemic. Pues nuestro gobierno concentró la atención en 3 temas: la salud, la educación y la economía. Our government concentrated in 3 topics: health, education, and economy. Logramos controlar la pandemia
al día de hoy, Bolivia es uno de los únicos países latinoamericanos que ya está proveyendo vacunas desde los 12 años. Bolivia has controlled the pandemic and is one of the few Latin American countries that is providing vaccines since 12 years old. Pues también hemos retornado a la actividad educativa cuando el gobierno anterior había cancelado, había suspendido totalmente las clases en las escuelas. We have gone back to the education, to the activity in education, but the previous government de facto had suspended education in the schools. No sé cómo se dice en inglés, pero el gobierno anterior clausuró la actividad educativa. The anterior government, they totally closed, clausuró, shut down the education, the activity of education in the country. El único país en el mundo que clausuró la educación. This was the only country in the world that closed down totally the education. También hemos recuperado la economía. El año 2020, el país tenía una pérdida en su Producto Interno Bruto de menos 9%. We have also controlled the economy. In the year 2020, the country had in the Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto gross domestic product was of minus 9%. Ahora estamos recuperando la economía y se tiene previsto que vamos a terminar con más del 5%. Now we are recovering in the economy and we have projected that we are going to end with more than 5%. We don't have so much time left, Ambassador. No tenemos mucho tiempo, embajador. Bueno, ya con esto concluyo. Justamente el objetivo es que en los próximos años Bolivia avance hacia la industrialización y queremos darle fortaleza a nuestra gente porque todavía hay grupos políticos que intentan desestabilizar el país. With this, I am closing this talk, and we want to start industrializing the country, but still there are groups interested in destabilizing the social process in Bolivia. And with this, any question? ¿Qué respuesta le ha dado el actual gobierno del Arce para poder dar justicia a los familiares de las víctimas de la masacre de Sacaba y Sencata? This is a question about the massacres of Sencata and Sacaba. What is the response of the current government, Luis Arce, to the family of those victims? That's the question, right? Yes. Pues las masacres de Sacaba y Sencata son justamente las peores violaciones de derechos humanos que hubo en Bolivia. The massacres of Sencata y Sacaba are the worst violation of human rights in Bolivia. Así lo ha establecido así establecieron los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. That was established like that by the experts of the Inter-American Commission on Human Rights. Ellos dijeron que en Sacaba y Sencata hubo graves violaciones de derechos humanos, hubo masacres y hubo ejecuciones sumarias. They reported that in Sencata and Sacaba there were gross violations of the human rights and there were summary executions. Ahora el gobierno boliviano está siguiendo el proceso legal y los culpables tienen que ser sancionados en la justicia boliviana.
Now the Bolivian government is going ahead with the legal process, and the guilty people, they must be brought to justice by the Bolivian justice. Y pues las familias de quienes perdieron la vida también deben recibir una reparación como corresponde en el derecho internacional. And the families of all those who lost life must receive a compensation as it is ruled by the international law. Thank you, Ambassador. Gracias. Thank you. Tenemos una pregunta de profesor Zaparra. Go ahead. Adelante, profesor. ¿Me escuchan? Sí, 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 lo escuchamos. Yes. Una pregunta después de las elecciones en la prensa norteamericana y en otros países se difundió mucho la situación de la expresidenta Yáñez. No sé si nos podría aclarar qué es lo que está pasando con respecto a su estatuto jurídico de ella. Hay sectores que hablan de que ha sido encarcelada, reprimida, etcétera. ¿Cuál es la versión que ustedes nos pueden dar en contra o a favor de esta situación? In the North American press and in other international papers, there is the version that the ex de facto president Yanine Áñez, when she is jailed, that her rights are being violated. What is the answer that you could give to us? Pues la expresidenta de facto Áñez efectivamente está en la cárcel, tiene una detención preventiva. The ex-president de facto Yanine Áñez is jailed. She has a preventive detention. Mientras se lleva adelante el proceso para que se vaya al juzgamiento correspondiente. And the due process of law is being developed. Se respeta absolutamente todo el debido proceso en el juicio que se le está siguiendo, pero además tiene más privilegios que los otros reos dentro de la cárcel por su condición de expresidenta. The due process of law is being respected, but besides that, she has more privileges than the other inmates because she's was a political figure before. Se ha intentado mostrar de que no tendría las condiciones necesarias, pues tendría problemas de salud, pero también se ha demostrado como Estado que ella tiene médicos particulares, tiene médicos de los penales que la están controlando permanentemente. As far as the health issue is concerned, she has particular private doctors, and she also has doctors from the penitentiary, from the prison. Pues lo único que se busca con este proceso, con este juicio, es justicia para quienes perdieron la vida. The only thing it is sought with this process is justice for those who lost their lives. The last question, please. Okay, es la última pregunta. De acuerdo. Considerando el enclaustramiento de Bolivia con sus países vecinos, ¿Cuál es el futuro de Bolivia? ¿No? ¿Cuál es la perspectiva? what is the future of Bolivia in that? What is the future of Bolivia? ¿Cuál es el futuro de Bolivia
considerando el enclaustramiento en que está viviendo Bolivia en su relación con los países vecinos. Pues en el año 1825, cuando Bolivia nace como república, nació con una costa de 120 kilómetros lineales, más de 400 kilómetros cuadrados de territorio con salida al Océano Pacífico. When Bolivia came to the independence, Bolivia had a coast of 120 lineal kilometers. This is 400 square kilometers. Pues lamentablemente una injusta guerra, una invasión de Chile en el año 1879 nos privó de nuestro acceso al Océano Pacífico. Unfortunately, in the year 1879, there was an invasion from Chile, and in that war, Bolivia lost the exit to the sea world. Pues nosotros confiamos en que en algún momento llegaremos a un acuerdo con Chile para que efectivamente Bolivia pueda retornar a las costas del Pacífico. We are confident that sometime in the future we are going to make an agreement with Chile so that Bolivia could return back and gain an exit to the sea world. Sabemos que son tiempos de paz, ya no son tiempos de guerra, y en ese marco el diálogo es el camino correcto para encontrar una solución. We know that we are in times of peace. This is not a war time. And within that frame, we think that we are going to achieve a solution for that problem. Somos conscientes que no podremos recuperar los 400 kilómetros cuadrados, pero sí es posible encontrar una salida que le permita a Bolivia conectarse con el mundo. We know that we are not able to get the 400 square kilometers, but yes, we think that we could get an exit that permit Bolivia to have communication with the outside world. Todas las importaciones y exportaciones para Bolivia son más caras que para todos los otros países latinoamericanos. All the imports and exports for Bolivia are more expensive for the other Latin American countries. Hay estudios que se han realizado y dicen que Bolivia se perjudica en un 2% en el crecimiento, en su desarrollo por el enclaustramiento marítimo. No entendí eso. Hay estudios que se han realizado por universidades y por centros de investigación importantes que dicen que Bolivia es perjudicada en su desarrollo en un 2% en su Producto Interno Bruto al año por el enclaustramiento marítimo. There are several studies made by the institutes of research, and they say that Bolivia is getting damaged, and it is losing about 2% of the gross domestic product due to that situation of being clustered without exit to the seaboard. Bolivia seguirá insistiendo por el diálogo y esperemos que en algún momento, como dos países hermanos, encontremos una solución. Bolivia will keep insisting, and we are expecting that as brother, sister countries, we will get a solution. That's it. Guys, thank you so much for coming here. Let's give an applause to the ambassador. Muchas gracias. Thank you very much all.